Buenas para todos, bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor. En el video de hoy vamos a hablar de los ETFs, bajo mi punto de vista uno de los mejores instrumentos para el largo plazo. Así que si te interesa, quédate en el video. Bienvenidos a todos una vez más al canal. Disculpen un poco si me ven la voz medio rara. Estoy con alergia, estos días de cambio de clima me tienen mal. Así que bueno, es por eso. Como les comenté al principio de este video, vamos a hablar de los ETFs. Vamos a hablar de las cosas básicas sobre este instrumento, porque nunca lo traje al canal. Raro. Me puse a pensar por qué nunca había hablado de los ETFs y me pareció raro que no haya ningún video en el canal. Así que vengo a traerles un video con lo básico que tienen que tener en cuenta a la hora de operar ETFs. Y no solo la teoría, vamos a hablar también un poquito de la práctica, porque está muy lindo, es un instrumento que sirve un montón para poder diversificar nuestro riesgo a la hora de invertir, que si realmente queremos estar en el largo plazo en este negocio tenemos que tener una correcta diversificación. Creo que este instrumento es básico y muy indispensable para este objetivo. Vamos a hablar de todo esto, pero sin antes agradecerles a cada uno de ustedes. Ya somos casi 230.000 suscriptores en el canal de YouTube. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Estamos haciendo también streams en otra plataforma que les voy a dejar el link acá abajo, no lo voy a decir porque después YouTube me mete un tapón. Pero bueno, estamos haciendo streams por ahí. Por ejemplo, el otro día en stream abrimos un long o abrimos una operación en Ethereum. No fue un long porque fue spot y lo abrimos en vivo y bueno, por suerte no fue bien, así que estamos muy en vivo ahí charlando y preguntando, respondiendo cosas, así que síganme por ahí. Por otro lado, no se olviden de seguirme en mi Instagram, donde vamos dando actualización lo antes posible de todos estos temas. Bueno, vamos a hablar de qué son los ETFs y por qué creo que es uno de los mejores instrumentos para el largo plazo. Un ETF básicamente es un fondo cotizado, de su traducción al español. Vamos a tratar de hacerlo sencillito. Para no confundirlos con los fondos comunes de inversión como los conocemos, seguramente ustedes conocerán los famosos fondos comunes de inversión que tenemos de conservador, moderado, alto riesgo. Bueno, probablemente también sean los que les ofrecen en el banco a ustedes y los que conseguimos en cualquier broker, como por ejemplo Invertir Online, Bull Market y demás. Hay una diferencia sustancial que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en un fondo común de inversión nosotros lo que tenemos es una persona que administra o una empresa que administra el dinero de muchas personas que colocan, ¿sí? Por ejemplo, una persona que es conservadora busca un fondo común de inversión conservador, le pone su dinero a ese fondo y el fondo, de manera activa, esto es importante, saber que es de manera activa, distribuye ese dinero como mejor le parece a ese fondo, ¿no? Obviamente, por ejemplo, un fondo común de inversión para una persona conservadora va a invertir, por ejemplo, en plazos fijos, va a invertir en bonos, en obligaciones negociables, va a invertir en una serie de instrumentos que crea más conveniente para un inversor conservador, ¿sí? Pero esa gestión sí es activa. Si el administrador de ese fondo cree que esos instrumentos no van a rendir bien, puede agarrar y cambiarlos, o sea, puede poner otros. Si cree que el plazo fijo no va a rendir tanto como el plazo fijo UVA, el tipo agarra y dice, bueno, chao plazo fijo, ahora es el plazo fijo UVA. Lo mismo para los fondos comunes de inversión que son más agresivos. Por ejemplo, un fondo común de inversión de un perfil agresivo puede tener acciones, pero dicen, esta acción este mes no va a subir tanto, yo creo que va a subir más esta, lo cambia. ¿Por qué? Porque es de gestión activa, puede ir cambiando permanentemente los instrumentos. Ese es uno, si no es el más importante cambio que tenemos contra los fondos cotizados o los ETFs. Básicamente los ETFs se crearon para poder replicar un activo. Por ejemplo, si yo quisiese operar el S&P 500, quisiese comprar el S&P 500, para los que no lo saben, el S&P 500 es el índice que promedia las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos por capitalización bursátil. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, las mejores empresas por capitalización están dentro de este índice, las mejores 500. Si vos quisieses operar el S&P 500 o quisieses ser parte de la suba de este índice, ¿qué tendrías que hacer? Es ir una por una comprando cada una de las acciones que componen este índice. Algo muy engorroso que vas a necesitar muchísimo dinero y es hasta contraproducente porque van variando. Ustedes saben que el S&P 500, ustedes saben que en el S&P 500 entran las mejores empresas y si hay una empresa que le va mal, de forma casi automática se cambia una empresa por otra, se lista una nueva y cambiamos una de las que estaba antes por una nueva que quizás esté mejor que la que estaba antes. Medio trabalengua, pero creo que se entendió. Con la creación de los ETFs lo que se puede hacer es replicar un activo, como por ejemplo el S&P 500. Si yo quiero formar parte de una suba o de una baja, porque ya vamos a entrar en esa parte, del S&P 500, puedo operar un fondo cotizado que replique el S&P 500. Y no es de gestión activa. ¿Por qué? Porque el ETF del S&P 500, que se lo conoce como SPY, es el más conocido de todos, siempre va a replicar al S&P 500, pase lo que pase. Después podemos entrar en cuáles son los instrumentos que componen el SPY, que eso ya quedaría para un video de ETFs un poco más técnico. Si lo quieren me lo dejan en los comentarios. Quiero hacer esto bien sencillo. Pero lo importante es entender que el SPY, el ETF del S&P 500, va a intentar replicar de manera casi perfecta el movimiento del S&P 500. Y así con un montón de ETFs que nosotros tenemos. Les voy a dejar por acá en la pantalla una foto de cuáles son los distintos ETFs. ¿Por qué? Porque por ejemplo tenemos un ETF como el XLF
que es un ETF que replica todo el sector financiero. Así como tenemos otros que replican el sector de consumibles, como tenemos ETFs que replican empresas tecnológicas, por ejemplo el índice Nasdaq es el índice que promedia las empresas tecnológicas, como sabemos el Nasdaq 100 son las 100 empresas tecnológicas más importantes, por ejemplo el ETF QQQ es el que replica el Nasdaq, ¿no? Entonces acá ya tenemos una gran diferencia entre el fondo común de inversión que conocemos y el fondo cotizado o ETF. El fondo común de inversión tradicional tiene una entidad de gestión activa que regula cuáles son los instrumentos que tiene dentro de ese fondo. Por lo contrario, el ETF siempre replica un activo, ya sea el S&P 500, el Nasdaq, el oro, un índice de, no sé, de Argentina, como existe, como replica empresas de China o replica algún metal precioso, bueno, ya dijimos el oro, puede ser la plata, hay de lo que quieras. Y también tiene la particularidad de que se puede shortear, pero bueno, eso lo vamos a ir a ver a las pantallas. ¿Por qué creo que es uno de los mejores instrumentos, no solo para el largo plazo, sino también para algunos trades? Como dijimos, por ejemplo, un ETF como puede ser el del S&P 500, como puede ser el del Nasdaq, o mismo el del Dow Jones, o de cualquier índice de cualquier país, ¿sí? Por ejemplo, el IBEX 35, que es el índice de España, también tiene su ETF. Nosotros podemos replicar las 35 mejores empresas de España, por ejemplo. ¿Por qué me parece que es un excelente instrumento? Sobre todo aquellos ETFs que replican índices. Como ustedes saben, uno de los riesgos más importantes que tenemos en el mercado es el tema de la diversificación, ¿sí? Si nosotros tenemos un portafolio diversificado, mitigamos el riesgo de que suframos pérdidas muy grandes, ¿no? Así como también limitamos a que nuestro portafolio tenga ganancias exuberantes, porque si yo tengo $100 y compro $10 de 10 acciones diferentes, si una sube mucho y otra no sube tanto, voy a mitigar esa suba. Pero también si una baja mucho y otra no baja tanto, también mitigo esa pérdida. Entonces siempre es recomendable tener un portafolio diversificado. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros, por ejemplo, compramos un ETF del S&P 500, nosotros eliminamos cualquier riesgo conocido como riesgo inherente del activo, ¿sí? Por ejemplo, si yo creo que Apple va a subir porque presenta balances, porque presentó un muy buen producto, o porque creo que el sector de las tech va a subir un montón, o porque Amazon o por lo que sea, yo en vez de comprar Apple directamente y tener el riesgo inherente de Apple, o sea que a Apple le pase algo, ya sea una caída en las ventas en su presentación de balances, o le pase algo a nivel de estructura o a nivel de deuda, yo en vez de comprar Apple puedo comprar el ETF del Nasdaq, sabiendo que el Nasdaq y Apple tienen una ponderación muy alta. Pero si Apple se destruye, el Nasdaq probablemente caiga, pero no va a caer tanto como Apple. ¿Por qué? Porque el Nasdaq, a pesar de tener a Apple dentro de su, vamos a llamarlo, portafolio, también tiene otros activos que ponderan dentro de ese índice. Entonces, si Apple baja mucho, el ETF del Nasdaq no va a bajar tanto quizás como el activo en sí. De esa forma, prácticamente siempre estaríamos diversificando en las mejores empresas. Como hablamos en el principio, el S&P 500 pondera las mejores 500. Si una de todas esas 500 empresas se funde o le pasa algo, automáticamente sale para entrar una que la reemplace para ese podio, digamos, de las 500 mejores empresas. Entonces nosotros siempre estaríamos diversificados dentro de las mejores 500 empresas de los Estados Unidos. Explicado esto, hay un montón de cosas que se pueden hacer con un ETF, como por ejemplo apalancarse, que sabemos que si estamos empezando no es nada recomendable. El apalancamiento puede ser tu mejor amigo como puede ser tu peor enemigo, así que hay que tener eso en cuenta. Por otro lado, también los ETFs tienen la particularidad de que se pueden shortear, o sea, nosotros podemos ganar si el ETF baja. ¿Cómo es eso? Bueno, lo vamos a ir a ver a las pantallas. Ya lo hemos explicado varias veces, pero sabemos que el público se renueva. Por último de todo y no menos importante, la accesibilidad a este instrumento. El ETF hace no mucho tiempo no estaba para operar en Argentina. O sea, es un instrumento que para poder operar en Argentina tenía que venir el ETF directamente y que cotice en nuestra bolsa. Cosa que no pasaba porque tenés que tener muchísimo dinero para poder hacerlo. Entonces aquellos inversores que son de Argentina, sé que el mayor público que yo tengo es argentino, la forma de operar un ETF es abriéndose una cuenta afuera, en algún eToro, TD Ameritrade, Interactive Brokers o el broker que a ustedes les guste, y operarlo en aquella plataforma. Pero hay algunos brokers como Invertir Online, en este caso, yo lo voy a mostrar en Invertir Online porque me parece, y si me pueden corregir en los comentarios, me alegro un montón, porque básicamente tengo cuenta en Invertir Online y en Bull Market, y Bull no lo tiene hasta lo que tengo entendido. En Invertir Online ya se pueden operar ETFs por lo menos a partir desde $1000, es lo que estuve leyendo y es lo que vi, igual lo vamos a ir a corroborar ahora. Así que bueno, si sos de Argentina y no tenés cuenta afuera o ves medio enquilombado abrirte una cuenta afuera, lo puedes operar desde Argentina sin ningún tipo de problema. Y también lo voy a mostrar en un broker de afuera, porque yo opero el S&P 500, de hecho les voy a dejar acá una captura. Este ETF lo tengo hace menos de un año, un poquito más o menos desde octubre, noviembre del año pasado. Y miren el rendimiento que tuvo, por arriba del 30%, o sea, un rendimiento muy bueno. Esto puede variar en el tiempo, pero si nosotros analizamos, como lo vamos a analizar, el rendimiento promedio en los últimos 10 años, sabemos que es hacia arriba. Así que nada más, no voy a hablar más, basta de cháchara, vamos a pasar a las pantallas, vamos a ver cómo es un poco la operatoria y también este promedio que yo les venía diciendo de rendimiento a lo largo de los años.
años. Vamos con ello. Bien, acá estamos en la pantalla y como les dejo en la imagen nuevamente, esta foto se la saqué a Marco Semi de su perfil de Instagram. Les recomiendo que lo vayan a seguir, él también sube muchos posts y habla mucho sobre este tipo de cosas. Y me pareció que esta publicación está muy buena para poder tener una brújula sobre los diferentes sectores que tenemos a la hora de elegir un ETF. Hay muchísimos más, hay ETFs hasta de otras cosas, como les hablaba en un principio del oro, de metales preciosos, de commodities, hay de un montón de cosas. Pero bueno, esto me pareció lo más principal y de lo que más ustedes pueden sacar provecho. Como podemos ver en la planillita tenemos algunos como el XLF o el XLK, que son ETFs que replican algunos sectores, como por ejemplo el ETF de las financieras, de empresas financieras, como es el XLF, el XLK es el de las tecnológicas, muy similar a lo que es el triple Q, que es el del Nasdaq. Tenemos ETFs de consumibles, bueno, tenemos ETFs de prácticamente de todo lo que están viendo. Hay una página que se las voy a dejar en la descripción, que está muy buena, que es la página de Research que tiene TD Ameritrade. La de Interactive también está muy buena, pero yo la que suelo utilizar para poder ver de qué está compuesto el ETF es la de TD Ameritrade, ¿sí? Así que vamos a entrar. Es cuestión de escribir TD Ameritrade en Google. Yo, si me acuerdo, les dejo la página en la descripción, así pueden entrar directo. Y entramos a la página de TD Ameritrade. ¿Sí? Saben ustedes que TD Ameritrade es un broker de Estados Unidos y es el más grande del mundo junto a Interactive Brokers. Vamos a utilizar un servicio gratuito de ellos que es la parte de Research, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros somos una persona que queremos invertir en empresas del sector financiero. ¿Por qué? Porque bueno, creemos que el sector financiero es el sector que va a funcionar bien a partir del próximo mes, ¿no? Estoy haciendo algo muy sencillo para el video, para que lo puedan entender. Queremos invertir en empresas del sector financiero porque vemos que, no sé, por ejemplo, voy a abrir un gráfico. Acá tenemos a JP Morgan, por ejemplo, empresa del sector financiero de Estados Unidos. Podemos buscar a Citigroup, por ejemplo. Acá la tenemos acá a Citigroup. Tenemos, por ejemplo, Bank of America, por ejemplo, acá la tenemos también en máximo histórico. Queremos apostar por las empresas del sector financiero porque vemos que no está tan arriba como el sector tecnológico, por ejemplo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que comprar algunas acciones del sector financiero. Por ejemplo, podríamos comprar acciones de JP Morgan y nada más. Pero vos me dirás, ¿y si compro JP Morgan, por ejemplo, si a JP Morgan específicamente le pasa algo? Y bueno, voy a ver que va a caer mucho mi cotización. En cambio yo puedo operar el XLF, que el XLF es un ETF, como pueden ver, les vuelvo a dejar la imagen, es el ETF de las empresas financieras. Nosotros nos podemos ir a la página que les dejé, que es la de TD Ameritrade, la que les mostré recién. Acá la tenemos y en la parte donde dice Keywords or Stocks podemos poner XLF, le damos a dar Enter y nos va a llevar a esta página. Seleccionamos XLF, Select Sector Funds, es Financial, vamos a darle un clic. ¿Qué inglés que tengo, papá? Acá tenemos un montón de información que está buena, como el tema de dividendos, porque paga un porcentaje de dividendos sobre lo que vale el ETF, eso está bueno. Bueno, un montón de cosas y datos importantes, fíjense los rendimientos del último tiempo, los últimos 3 meses, 6 meses, year to date, o sea, del día actual pero del año pasado, o sea, se va actualizando día a día, 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, etc. Pero lo que a nosotros nos importa, o por lo menos lo que yo miro mucho, es esto que tenemos acá abajo, la parte donde nos dice Top 10 Holdings, las 10 cosas más importantes de este fondo, ¿no? De este ETF. Y como podemos ver, tenemos empresas como Berkshire, JP Morgan, que la habíamos visto, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs y bueno, un montón de empresas que son las más importantes del sector financiero en los Estados Unidos. Por ejemplo, si nosotros buscamos otro como por ejemplo el XLP, que sería el ETF de consumibles, ¿sí? Acá entraría Coca-Cola, entraría Walmart, todo lo que son comestibles, ¿no? Consumibles, lo que conocemos como bienes de consumo. Vamos a darle Enter, es XLP, y acá lo tenemos, Consumer Staples, vamos a darle un clic y vamos a ver que tenemos una pantalla muy similar, donde en la parte inferior, en el pie de la página prácticamente, tenemos cuáles son los top 10 holdings de este ETF. Y como podemos ver, tenemos Procter & Gamble, tenemos Pepsi, Coca, Walmart, no es Pepsi, es PepsiCo, Coca-Cola, Walmart, tenemos por ahí también Philip Morris, esto es de los cigarrillos, bueno, tenemos un montón de empresas que tienen que ver con el sector de los consumibles. Tenemos el rendimiento del último año, los 5 años, los 10 años, etc. Otro ejemplo también por tenerlo, el XLK, es el ETF de las tecnológicas, vamos a darle Enter y vamos a ver que es lo mismo. Si Technology, vamos a darle un clic y vamos a bajar un poquito de lo mismo. Vamos a ver qué empresas componen este ETF, como podemos ver tenemos a Apple, tenemos a Microsoft, Nvidia, Visa, PayPal, Mastercard, Adobe, Salesforce, Cisco, Intel. Hay más, pero bueno, estas son las 10 que más holdea, digamos, este ETF. También podemos buscar el triple Q, este es el del Nasdaq, también podemos buscar el SPY, bueno, todo está en la página de TD Ameritrade, esta página está muy buena, acá podemos ver que el triple Q tiene prácticamente las mismas, fíjense que está acá Apple, Microsoft, acá está Nvidia, pero
en diferentes proporciones y tiene algunas que otras no tiene. Por ejemplo, acá tenemos a Tesla, tenemos a Alphabet, a Google, Facebook, o sea, tenemos otras que quizás en el otro no lo teníamos, pero acá las tenemos con mayor ponderación. Fíjense como, bueno, claramente en el triple Q tenemos gran ponderación de la FANG, ¿no? De Facebook, Amazon, Netflix, Google está por acá, bueno, suma Tesla, también está por ahí andando vueltas PayPal, bueno, hay varias. Y lo mismo, y ya terminamos con los ejemplos, tenemos con el SPY, ¿no? Podemos buscar el SPY, acá lo tenemos, SPY SPDR, vamos a bajar y acá tenemos lo mismo, acá tenemos las principales ponderaciones del SPY. Fíjense que es muy parecido a lo que es el Nasdaq, pero bueno, esto porque está ordenado por ponderación. Fíjense que por acá aparece un JP Morgan, un Berkshire, que eso en el triple Q no estaban. Pero bueno, fíjense cómo las tech, Apple, Microsoft, Amazon y demás son las que lideran y la ponderación en casi todos. Por eso hablamos que estas empresas son muy importantes de verlas, más allá de si las tenemos o no en nuestro portafolio. La semana pasada Apple presentó balances y yo les decía, estemos atentos a la presentación de balances de Apple, porque si Apple baja, hay que tener cuidado. Apple baja y tiene ponderación, fíjense, número 1, tanto en el SPY, que es el ETF que replica el S&P 500, como en el triple Q, que es el que replica el Nasdaq. Entonces, Apple baja y tiene ponderación muy alta en estos índices, hay que tener cuidado. Al margen de esto, esta página me gusta muchísimo para que puedan analizar cuáles son las composiciones de cada uno de los ETFs, dependiendo de la imagen que les mostré en pantalla, y tienen bastante para poder analizar. Bueno, y ahora viene la parte más compleja quizás para muchos, el tema de cómo operar esto, cómo podemos operar estos ETFs. Bueno, voy a mostrar una parte, porque la verdad que no lo opero en Argentina, pero si sos una persona que no tiene acceso a un TD Ameritrade, un Interactive Brokers, o por ejemplo en mi caso ese Toro, porque bueno, es el que tengo acceso, lo puedes hacer a través de Invertir Online. De hecho, tengo familiares muy cercanos a mí que lo hacen a través de Invertir Online, y es muy sencillo, o sea, ponen acá, tiene que ser la cuenta de inversión de Estados Unidos, le dan a ingresar dinero, y acá les dicen los pasos para poder ingresar dinero a la cuenta de Estados Unidos. Tengo entendido que tienen un mínimo de depósito de $1000, sí, así que no es una inversión para cualquiera. Está bien que $1000, cuando hablamos de mercado, no es mucho dinero, pero estamos en Argentina y $1000 son varios salarios mínimos. Entonces, como digo, no es para cualquier bolsillo y no es para cualquier inversor retail. Pero bueno, cada uno sabe el bolsillo que tiene. Para poder ver los ETFs que están dentro de Invertir Online, porque claramente no están todos, vamos a ir a cotizaciones y vamos a ir a la pestañita que dice Estados Unidos, ¿sí? Acá la tenemos por acá. Y acá se nos aparece, nos cambia las opciones y tenemos la parte de ETFs. Y acá podemos buscar todos, por ejemplo, el XLF, que era el del sector de financieras, XLF, y acá lo tenemos, el sector de finanzas, el sector de empresas financieras. Pero bueno, este es el tema del monto operado. Fíjense que tenemos 2.300.000 nada más, es muy poco a comparación de lo que podríamos operar en otro broker, ¿no? O por ejemplo el XLK debe tener más monto operado, casi 7 millones. Tenemos por ejemplo el SPY, que va a ser el más operado seguro, 24 palos, y el triple Q también, casi 10 palos. Bueno, no tenemos tanto monto operado, pero tenemos la posibilidad de hacerlo a través del mercado argentino. Lo hacen a través de ingresar dinero, como les mostré recién, y seguramente van a tener que hacer dólar contado con liqui, pero bueno, está muy paso a paso. Me parece que es bastante fácil, no hace falta que haga un instructivo sobre esto. Si quieren lo puedo llegar a hacer, si me lo piden en los comentarios puedo llegar a preparar un video usando la parte de Estados Unidos de Invertir Online si les interesa. Si no les interesa, ya fue, no pasa nada. El que yo sí utilizo es eToro, este es el broker que yo utilizo para operar afuera, ¿sí? En el exterior, y acá tienen casi todos los ETFs, o sea, nosotros podemos buscar acá, por ejemplo, el XLF, lo mismo que buscamos recién, ponen acá y lo pueden operar tranquilamente, le dan a invertir, ponen el monto que quieren operar y se terminó. Lo mismo con el resto, triple Q, acá lo tenemos, podemos operarlo acá, el SPY, que es el que yo opero, es este, el que tenemos acá, SPDR, SPY, S&P 500 ETF, y tienen todos, el XLK, acá también lo tenemos, acá está, XLU, que es el ETF de servicios, ¿sí? XLI, es el sector de industriales, están todos, ¿sí? Los pueden operar todos desde acá. No solo eso, sino que también los podemos buscar en TradingView, por ejemplo, acá busqué el XLF y lo podemos analizar, o sea, podemos hacer un análisis técnico del ETF, esto está muy bueno, ahora lo tengo en time frame semanal, lo podemos poner en time frame diario y podemos analizar técnicamente el ETF. Acá tengo el XLF, que es el de financieras, pero podemos poner el XLK, que es el que vimos ya 70 veces, que es el de tecnológicas. Acá lo tenemos, va a ser muy similar al Nasdaq. Acá también tenemos el triple Q, lo podemos buscar acá y lo tenemos acá. Entonces está buenísimo, ¿por qué? Porque a partir de lo que yo les mostré, esa planillita, que hay un par, está el XLF, de todo lo que les mostré, pueden venir acá a TradingView, hacerles un análisis técnico. Por ejemplo, voy a buscar por ejemplo, el de bienes de consumo, XLP, por ejemplo, busco el análisis técnico, puedo hacerle una T, por ejemplo, podemos decir que acá hubo un patrón de doble piso y que podemos operar la ruptura y el quiebre y que se apoye sobre la trendline de resistencia. En base a esto yo puedo ir a TD Ameritrade, buscar el XLP, ver qué empresas componen este ETF y en base a eso comprarlo, ya sea en Invertir Online, en eToro o en el broker que vos utilices, que obviamente acepte ETFs. Como les decía en un principio, me parece que es un excelente instrumento para aquellas personas que quieren tener un portafolio realmente diversificado y que no les requiera tanto
tanto tiempo de andar agregando, sacando papeles o viendo cuál es el que más le conviene en determinado momento. Uno dice, bueno, yo quiero invertir en el sector tecnológico de los Estados Unidos. Compro un ETF que replique el índice de tecnológicas como el triple Q, o puedo operar el XLK, el que a mí más me guste, dependiendo de la ponderación de los papeles. Quiero invertir en la economía de Estados Unidos, yo creo que a Estados Unidos le va a ir muy bien. Puedo comprar un ETF como el SPY, que replica las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Creo que el sector financiero es el que va a ser el más importante en los Estados Unidos. Puedo operar el XLF, sin tener que comprar esas acciones puntuales, con el riesgo de que a esa acción puntual, a esa empresa puntual, le pase algo, ¿sí? Si le pasa algo, probablemente veamos una caída dentro del ETF, pero no va a ser tan grande como si tenemos esa acción particular en nuestro portafolio. Eso es lo más importante, el tema de la diversificación y sobre todo saber diversificar los riesgos. No solo del mercado en general, porque el riesgo de mercado es un riesgo en sí, que el mercado se desplome y con ello se caiga tu papel, sino que también el riesgo de tu papel en sí, que a tu empresa, a tu acción le pase algo. De esta forma nosotros podemos diversificar ese riesgo comprando un ETF que replique el sector de la empresa que nosotros queremos comprar. Ese es el fin de los ETFs, y a modo coloquial para que cualquier inversor que esté viendo este video por primera vez pueda entenderlo. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido. Si fue así, una suscripción, un me gusta, una activada de campanita me ayuda un montón para seguir creando contenido. Ustedes no lo vieron, pero bueno, son casi las 3 de la mañana, estoy con mucha alergia, así que me voy a ir a dormir ya mismo. Espero que lo hayan disfrutado y nos estamos viendo en el próximo video, probablemente en el análisis semanal del fin de semana. Muchísimas gracias por verme. Chau chau.